Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez en la unidad 2 de Historia, en la cual vamos a ver sobre los derechos y deberes de los niños, tanto en la casa como en el hogar como en la escuela. Muy bien. Bien, partimos entonces con este objetivo que tiene que ver específicamente con reconocer los derechos del niño. Vamos a partir por ahí. Entonces, los derechos del niño y de las niñas son muchos los derechos, sí. Y acá también agregamos a los adolescentes que he considerado dentro de este grupo. Sin embargo, estos no siempre fueron reconocidos ni garantizados. Recién en 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional en el que se reconocen los principales derechos que tienen los niños y las niñas y los adolescentes. Los derechos son una forma de proteger y cuidar a los menores de edad de todos los abusos y vulneraciones de su integridad. Ya, entonces es algo muy nuevo. Y acá lo tenemos, porque es importante que ustedes conozcan sus derechos, que son A. La vida, el desarrollo y participación y la protección. Ustedes tienen derecho a la vida, a que se desarrollen como personas, a que participen y tengan protección. B. Tener un nombre y una nacionalidad. C. Crecer sano física, mental y espiritualmente. D. Recibir educación. E. Tener su propia cultura, idioma y religión. F. Expresarse libremente, ser escuchado y que su opinión sea tomada en cuenta. G. Tener una vida digna, plena y feliz. H. Descansar, jugar, practicar deportes. I. Vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. J. No trabajar. Vuelvo a repetir, no trabajar. K. Ser respetados siempre y no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás. Esos son sus derechos y ustedes lo tienen que saber bien porque al fin de cuentas ustedes son de los primeros llamados, al igual que nosotros los adultos, a proteger estos derechos. Y entonces vamos a ver estas imágenes. Todos somos iguales sin importar nuestro color de piel. ¿A cuál derecho será? A no ser discriminados, ¿cierto? Ser respetados siempre y no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes. Mi nombre es Saori, mis papás son japoneses y yo soy chilena. Incluso acá yo podría decir que tiene dos derechos. ¿Cuál sería? Obviamente tener un nombre y una nacionalidad, ¿cierto? Estos dos derechos, de tener nombre y nacionalidad sería ese. Aquí, él es mi abuelo Pablo. ¿Qué derecho será ese? Bueno, aquí tendría que ver con el derecho a tener una familia, ¿cierto? Por lo tanto, está relacionado a, a la parte primera en la que dice que todo niño tiene derecho a la vida, al desarrollo, a la participación y a la protección. Y la protección es obviamente que tener una familia que nos proteja como tal. Acá, hoy vine al médico a revisar cómo está mi vista. ¿Qué derecho será ese? Obviamente derecho a la salud física, mental y espiritual. Derecho a recibir educación. ¿Qué podría yo dibujar aquí? Ustedes en el libro pueden dibujar cómo sería el derecho a la educación. ¿Qué imagen tendría que yo poner acá? Lo dibujan. Señala cuál de los derechos representa cada una de las imágenes, lo acabamos de hacer. ¿Por qué se tuvo que crear un tratado internacional para reconocer los derechos de niños y niñas y adolescentes? Si esto es algo muy interesante, ¿por qué tuvo que esperarse hasta 1989 una convención sobre los derechos del niño? ¿Qué pasaba antes? Obviamente los derechos de los niños no eran bien acatados como tal y por ende a las personas explotaban a los niños. Había muchos niños que sufrían explotación, muchos los hacían trabajar de pequeños, o sea, no vivían una vida de niño, sino de adulto, y los maltrataban, ¿cierto? Les pegaban, incluso yo me acuerdo que los profesores antiguamente pegaban a los estudiantes y era algo normal, y se rompía con muchos derechos, por lo tanto fue necesario hacer los derechos del niño, ¿cierto? En 1989.
Opinen con fundamento y comenten en el curso qué ocurre con un niño o una niña cuando sus derechos a la educación, a la salud o a la protección son vulnerados. Bueno, no lo podemos hacer en este momento porque obviamente no estamos en forma sincrónica, sino asincrónica esta clase. Pero ahí podríamos opinar sobre, por ejemplo, qué pasa si no se respeta el derecho a la educación. ¿Qué sería de los niños si no tuvieran educación? ¿Podrían llegar a ser profesionales? ¿Podrían llegar a tener buenos trabajos? Si no hay salud, ¿podrían vivir? Si no hay protección y son vulnerados, ¿qué es lo que puede causar? Sería un tema para que ustedes puedan escribir en su cuaderno. Cuando tus abuelos eran pequeños, ¿los derechos de niños y niñas joven habían sido reconocidos? Obviamente no, es en una época que todavía no existía esto. Entonces sería interesante que ustedes escribieran y le preguntaran a sus abuelos, por ejemplo, cómo era en su tiempo ser niño, qué tantos derechos se cumplían y cuántos no. Muy bien. Por lo tanto, y si nos basamos en la protección de estos niños, porque esta es la parte que más me interesa, ¿quiénes cuidan de ti? ¿Cierto? Ojalá que sea una familia, ¿cierto? Que esté siempre pendiente de ustedes. ¿Por qué los adultos deben cuidar a los niños? Obviamente porque es un derecho que tienen ustedes a ser cuidados. Y un derecho que no solamente lo tiene que hacer la familia, sino la comunidad y el Estado. Por lo tanto, por ende, las niñas y los niños deben ser especialmente protegidos porque aún no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí mismos. Por eso los adultos, a través de la familia, en primer lugar, la comunidad en segundo lugar y el Estado, el país, deben velar por el respeto de sus derechos. Quien debe garantizar entonces que estos derechos se logren son esos tres entes, que son la familia, que aseguran las condiciones necesarias para el bienestar del niño y la niña al interior del hogar, la comunidad que debe promover condiciones de vida que aseguren un ambiente de bienestar común, y el Estado, que mediante leyes, políticas e instituciones garantiza los derechos y protege a los niños y niñas y adolescentes. Por ejemplo, mediante educación gratuita obligatoria, que es lo que se hace ahora en las escuelas municipales, acceso a la salud gratis también, entrega de alimentos gratuita a los estudiantes y vulnerables, y la provisión del trabajo infantil, entre otras medidas. ¿Ya? Si leemos este texto, que dice necesidades infantiles y derechos, lo leemos juntos. Los niños y las niñas tienen necesidades específicas que, si no se satisfacen, provocan consecuencias importantes para su futuro. Por ejemplo, un niño o una niña no tiene una segunda oportunidad para una buena educación o para una buena nutrición en los primeros meses de vida. La falta de estas oportunidades tiene un efecto en su desarrollo físico e intelectual. Eso es muy importante lo que dicen aquí. Es decir, si ustedes no tienen una educación, eso va a ser muy complejo de ser revertido el día de mañana. Por- Entonces, por eso era lo importante de poder darse cuenta de que si no se estudia, ¿cierto? Y era importante hacer estas clases, a pesar de que en este momento yo no estoy con de las circunstancias o las condiciones para hacer algo de forma sincrónica, como habíamos estado haciendo. De todas maneras, era importante hacerlo por último, grabando la clase, porque yo siento que hay una necesidad, ¿cierto?, de que ustedes de una u otra manera tengan una formación, al menos parcial, ya que los tiempos no ameritan todavía entrar a clases presenciales para que no se pierdan, ¿cierto?, la educación, porque lo que no se logra aprender hoy día es muy complejo aprenderlo mañana, ¿cierto? Por tanto, es importante hacer un esfuerzo, por eso a ustedes se les pide que tengan los libros, y si no tienen los libros, entrar a internet, estudiar, porque es complejo después retomarlo, ¿cierto? Como tal. Y la salud lo mismo, lo que no haga de mi salud o la alimentación, por ejemplo, puede ser que la persona, los niños nazcan con más pequeños, no tengan la fortaleza para sobrevivir en el mundo como tal. Entonces realiza una lluvia de ideas de las consecuencias que podrían ser. Ustedes pueden escribir todo lo que ustedes creen que podría haber de estas consecuencias, cosas de causa y efecto. Significa causa, sería en este caso el no tener oportunidades, ¿cierto?, de educación y de nutrición. ¿Qué consecuencias llevaría eso? Después coméntenlo, ¿cierto?, en la familia, ¿cierto?
¿Cuál sería el rol, porque el rol de la familia, la comunidad y el Estado en la protección, ¿cierto? Comenten cómo sienten, qué sienten frente a esto de que la familia es la primera en tratar de proteger los derechos del niño, la comunidad también y el Estado. Y por último, compartir tus respuestas, ¿cierto? Entre ustedes en la familia, porque ya no se puede hacer entre nosotros porque no estamos en clases sincrónicas, menos en clases presenciales. Y esta sería la tarea que tienen que hacer ustedes, que es en el cuaderno crear un cuento sobre los derechos de los niños y las niñas. Y para ello se les pide que primero empiecen mencionando los personajes y el lugar donde se desarrolla el cuento, que es la estructura de todo cuento. Describan brevemente la aventura de los personajes y describan brevemente cómo finalizará este cuento. Es decir, está el inicio, el desarrollo y el cierre o desenlace, pero que obviamente el cuento tenga que ver con un derecho del niño. Puede ser que el niño se le esté vulnerando un derecho, no se le está cumpliendo, o lo contrario, que se le está cumpliendo, podría ser también. Claro que normalmente es que no se le esté cumpliendo porque como todo cuento, el desarrollo tiene que ver con una problemática, que al final en el desenlace se soluciona la problemática. Entonces, aquí hacemos dos cosas en una, algo así como un objetivo transversal. Recordamos un objetivo que de esta asignatura que es identificar un derecho del niño, pero al mismo tiempo también identificamos la estructura de un cuento. Y así es que trabajamos casi ciencias naturales y lenguaje. Bueno, que estén bien, cuídense mucho. Ya saben que cualquier consulta lo pueden hacer a mí vía WhatsApp o a mi correo. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima clase.